Desde el pasado 22 de octubre, diferentes sectores sociales, políticos y económicos de Santa Cruz, que es considerada la locomotora económica de Bolivia, comenzaron una huelga que vuelve a dejar en evidencia la polarización que vive ese país suramericano y también deja en evidencia esa división que hay entre la zona del altiplano y la zona del oriente del país. Esta huelga buscaba exigir al presidente Luis Arce que adelante un año, es decir, para que sea realizado en 2023 el Censo Nacional de Población y de Vivienda que está previsto por el gobierno para ser realizado en marzo del 2024. El Empadronamiento Nacional de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024. Con base a estos resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto. Convoco a todas las corrientes democráticas de nuestro país y las que existe dentro del Comité Interinstitucional a cesar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional que algunas de sus fracciones está llevando adelante. Con este censo buscan hacer una actualización sobre la cantidad de habitantes que hay en el departamento y de esta forma también pueden ampliar así los recursos económicos que reciben desde el gobierno central y también ampliar la representación en el Parlamento boliviano. Estas jornadas de protesta se han caracterizado por el bloqueo de las principales vías de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, también el cierre del funcionamiento parcial de algunas actividades económicas. Pero, ¿por qué es importante esto y que tenga lugar en el departamento de Santa Cruz? Lo vamos a ver y los vamos a poner en contexto. Pues Santa Cruz de la Sierra es la capital del departamento de Santa Cruz. Es el centro comercial de Bolivia. Es el principal núcleo urbano del país con una población de aproximadamente 2.3 millones de habitantes. En la zona urbana, la ciudad de Santa Cruz puede alcanzar hasta los 3 millones de habitantes. Es un destacado centro industrial, agropecuario, forestal, minero y de hidrocarburos. Es el departamento que más aporta al Producto Interno Bruto de ese país. De acuerdo con la ley boliviana, cada 10 años debe ser realizado este censo de población y vivienda. Sin embargo, el presidente Arce determinó que se mantiene, como ustedes ya lo oían, en su decisión de realizar este censo en marzo del 2024. ¿Cuál es entonces el trasfondo de estas manifestaciones? ¿Por qué el gobierno insiste en hacer el censo en 2024? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué hay de esos reclamos para volver a Bolivia también un país federal? Porque todo esto volvió a quedar sobre la mesa a raíz de estas manifestaciones ciudadanas y de diferentes sectores en Santa Cruz. ¿Por qué existen esos deseos de parte de la región oriental del país de volver el país un Estado federal? El panorama general de Bolivia a raíz de este mes de manifestaciones o de protestas en Santa Cruz es nuestro tema de análisis hoy en France 24. Para analizar este tema hemos invitado a José Carlos Gutiérrez, él es diputado de Creemos, él se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra justamente, y también está con nosotros Daisy Choque, ella es diputada del Movimiento al Socialismo Más, que es el partido oficialista, y también se conecta desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, también allí en el oriente boliviano. Ustedes, nuestros televidentes, recuerden que también hacen parte de esta discusión, de este debate, de esta conversación, con todos sus comentarios y preguntas que pueden dejar a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo. Y recuerden que la etiqueta es numeral el debate F24 para que dejen todos sus comentarios. No se olviden también que todos los contenidos del programa también están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Bueno, pues comienzo dándole la bienvenida entonces a José Carlos, que fue el primer invitado que presenté para el programa para conocer opiniones. José Carlos, ¿qué deja este poco más de un mes de manifestaciones en Bolivia a raíz de estas discrepancias en torno a la fecha de realización del censo de vivienda y habitacional y de población allí en Bolivia? ¿Cuál es su balance? Muchísimas gracias, Santiago. Un saludo a través de usted al mundo entero que nos escucha ahora. Y por supuesto sigue la sintonía de France 24. Primero que Santa Cruz determinó un paro indefinido precisamente para que se dé una fecha viable en el 2023 para que los resultados del censo puedan ser aplicables
antes de las elecciones del 2025. Esto significa redistribución de recursos y también redistribución de escaños. Este tema ha sido dilatado, por supuesto, por el gobierno. La responsabilidad es del presidente Arce Catacora, ya que antes del decreto 4824, que es el que usted ha mostrado en la pantalla, hubieron dos decretos también anteriores. El 4546, que fijaba ya la fecha para el 16 de noviembre de este año, pasado unos cuantos días. Debió hacerse el censo según decreto 4546. Luego el decreto 4760, que fue abrogado por el 4824, que es el actual, y que pone una fecha para el mes de marzo. La dilación, la retardación de la elaboración del censo tiene, por supuesto, un contexto político para el gobierno central. El gobierno de Arce Catacora sabe y conoce de que Sí. el centralismo maneja la economía y, por supuesto, Santa Cruz necesita saber cuántos son, dónde están y con seguridad que podría cambiar también la redistribución de recursos y redistribución parlamentaria en Bolivia. Por eso es que la lucha es fundamental, porque también debe existir una planificación en el país, y el Claro. departamento que más produce y el departamento que está obviamente a la cabeza de la economía debe necesitar certezas en ese sentido. Esa es la opinión de José Carlos Gutiérrez. Vamos a ver qué nos dice la diputada Daisy Choque. También bienvenida al programa, diputada. Gracias por estar con nosotros. Se conecta también desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Diputada, bienvenida. ¿Y qué deja este mes de manifestaciones en Bolivia? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? ¿Cómo está? Un saludo cordial para todos quienes ven a esta hora el programa France 24. ¿No? Para nosotros es importante también indicar de que desde un principio ha habido una falta de voluntad de poder buscar consensos y soluciones para evitar este paro cívico. Nuestro gobierno nacional, a través de la Comisión de Autonomías, ha convocado a los 9 departamentos justamente para poder analizar y en todo caso, informar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Santa Cruz no ha tenido su representación, que en este caso debería haber sido el gobernador. Incluso después de tantas reuniones de consenso y de búsqueda de soluciones, un día antes de que inicie el paro cívico, claramente establecía nuestro presidente de que se garantizaba el censo para el mes de abril, se garantizaba la redistribución económica, pero sin embargo, continuaron las movilizaciones porque utilizaron una bandera donde decían nosotros queremos el censo 2023 sí o sí, sin tomar en cuenta de que podía garantizarse tanto la redistribución económica como el tema también de los escaños sin necesidad de tener que adelantar el censo en este caso. Han habido tanto búsquedas de consensos en reunión, búsqueda de acuerdos, en el cual en muchas de ellas no ha participado el gobernador, quien es el directo responsable de participar y de dar a conocer el punto de vista y defender al departamento en este caso. No Diputada, han sí, tenido la capacidad de defender técnicamente su postura del por qué el 2023. Entonces, no han claro. tenido capacidad de consenso, pero tampoco de demostrar técnicamente del por qué y cómo iban a hacer para reducir los tiempos. Justamente quería preguntarle eso, diputada, ¿por qué cree usted, a qué se puede atribuir esta insistencia del gobierno de Santa Cruz de realizar este censo en el 2023 y no en el 2024? ¿Cuál es el punto que ustedes pueden ver allí? Bueno, aquí hay que ser claros. El señor Luis Fernando Camacho, quien encabezó toda la revuelta, el cual ha cobrado muchas vidas en el país en el 2019, lógicamente con la ayuda de su padre ex militar, que también compró a la policía y a los militares en nuestro país hasta poder tener el golpe, hoy vio una oportunidad de utilizar el censo como una bandera política. Y a través de los medios de comunicación y con apoyo de la mala información y demás, han logrado hacer creer a la población de que el gobierno central no estaba de acuerdo en hacer el censo. Y no le dijeron nunca la verdad de que sí se iba a hacer el censo, que se estaban adecuando los tiempos a una realidad también para la actualización cartográfica estadística, que en este caso prácticamente solo un municipio de todo el departamento de Santa Cruz
lo tenía avanzado. Entonces, hay una necesidad de Sí, búsqueda de desestabilizar el país económicamente para luego poder dar el salto a la desestabilidad política, claro. buscando nuevamente dar un golpe de Estado. Diputado Gutiérrez, ¿cuál es su impresión al respecto? ¿Qué responden ustedes a este punto de vista sobre la necesidad del gobierno de Santa Cruz o esta insistencia de realizar el censo en el 2023? Mire, empecemos primero porque el censo debió darse, vuelvo a repetir, el 26 de noviembre de este año. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, el ministro de Planificación, estuvieron en la Cámara de Diputados para pedir la aprobación de un crédito de 140 millones de dólares para el trabajo censal, acompañado de supuestos avances al 98% para que se elabore el censo. No se lo hizo, se lo reemplazó con otro decreto y eso significa de que quien está mintiendo, quien está dilatando este tema es el gobierno con una intencionalidad. Primero, que podamos descubrir de una vez por todas cuántos somos, dónde estamos y cuál es la real representación política que tiene actualmente el gobierno en ese sentido, porque en nuestra consideración el MAS ha venido utilizando un padrón electoral abultado y por supuesto el fraude del 2019 fue descubierto precisamente por la manipulación electoral que hubo y Evo Morales renunció. No hubo tal golpe. Hay una persecución política en Santa Cruz y por supuesto cuando se inicia el paro en Santa Cruz hubo una provocación de parte del gobierno, primero no permitiendo las exportaciones de las que vive el departamento de Santa Cruz y por las que trabaja en favor del país. Hubo imposibilidad de tener acceso a la gasolina y a la distribución de combustible. Hubo un cerco a Santa Cruz encabezado por campesinos del movimiento al socialismo del gobierno para generar violencia. Y usted mostraba en las pantallas la violencia con la que la policía arremete en contra de las personas que pacíficamente están haciendo un paro voluntario que lleva 33 días. Y en ese sentido, se quieren esconder muchas cosas en lo político. Por lo tanto, todas las mesas técnicas que propuso el gobierno fueron dilatorias. ¿Para qué? Para que supuestamente Santa Cruz se canse. Termino con este análisis en el sentido de que esto tiene mucho más que ver con un contexto internacional en el que se mueve el socialismo. El movimiento al socialismo es parte del Foro de Sao Paulo e internacionalmente, como estamos en un programa que lo ve mucha gente, tenemos que contextualizar de que el socialismo, por supuesto que quiere destruir la economía de los países para empobrecerla, como la empobrecieron en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en todos los países, y nada raro que más bien nos hayan permitido estar más de 30 días para que acabemos de una vez con la economía productiva de este país y el día de mañana este país quiebre como lo están quebrando precisamente intencionalmente con el comunismo en el Sí. mundo a través del Foro de Sao Paulo. Diputada Choque, ¿qué dice usted ante estas acusaciones de esta supuesta persecución al departamento de Santa Cruz por ser justamente un bastión opositor al movimiento al socialismo, el MAS, que es el partido oficialista, partido al que pertenece usted? Imagínense, utilizan ahora la bandera del censo, en su momento utilizaron la bandera del fraude que nunca demostraron. Ellos tienen que ser conscientes que con su agrupación, alianza o como quieran llamarlo, han logrado el 14% de la población, perdón, del voto en el 2020. Entonces no pueden querer pretender de que con fraude, con cualquier situación que se dé en el padrón electoral, el movimiento al socialismo ha logrado el 55%. Entonces tienen que aceptar nomás que no tuvieron apoyo del pueblo boliviano, por un lado. Por otro lado, habla de persecución. Persecución es lo que se ha sufrido el 2020. Una vez que asume la señora Yanine en complicidad con Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, los mismos actores que ahora han encabezado estas movilizaciones, ha habido una persecución donde más de 1.800 hemos tenido presos, miles y miles de perseguidos, 37 muertos, miles de heridos, ¿no? Y ahora vienen a hablar de persecución política cuando
ellos mismos están viendo y sabe el señor, el diputado José Carlos, de que hace unas 2 semanas han incendiado nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que representa a los campesinos del departamento. Hablan de que no había exportación o se les cerró las exportaciones. Yo no entiendo de qué exportaciones hablan si ellos mismos han dicho que estamos en paro. Hablan de que faltaba gasolina, pero no que estábamos en paro. Lamentablemente, estos señores consideran al campesino como si por el simple hecho de ser campesino es simplemente masista y no reconocen que también es cruceño, que también tiene derecho de poder pensar, también tiene derecho de protestar, ya que los hermanos campesinos que estaban saliendo a las ciudades son agredidos en cada uno de los puntos de bloqueo y que no hablen de un paro voluntario. Me da vergüenza o no sé qué sentir cuando escucho decir paro voluntario. Aquí lo que hay es un bloqueo a los barrios, un bloqueo a las comunidades, un bloqueo a los municipios y por último hay un autobloqueo que está obligando al ciudadano cruceño a estar en un encierro o un arresto domiciliario durante todo este tiempo. ¿Por qué no habla también de todos los días que se ha perjudicado el estudiante que ahora prácticamente ya ha terminado el año escolar y muchos de nuestros estudiantes han sido amedrentados en los puntos de bloqueo porque no han podido pasar en las movilidades en cuestión cuando ha habido, han tenido que trasladarse a distancia? La universidad lleva más de 30 días paralizados cuando estamos acabando semestre y cuando se está acabando una gestión estudiantil que en este caso 2 años hemos tenido clases irregulares debido a la pandemia y ahora estamos perjudicándolo otra vez un mes. El país ha perdido, el departamento de Santa Cruz ha perdido más de 1.000 millones. Imagínense en qué tiempo vamos a recuperar aquello. Entonces no están midiendo las consecuencias y se han dejado llevar por un fanatismo de decir hoy nuevamente tenemos la oportunidad de agarrar esta bandera y volver a generar desestabilidad política y social en el departamento. Diputado Gutiérrez, ¿qué tan asfixiado está el departamento de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con este mes de huelgas, de paralizaciones, de funcionamiento a media marcha? Gracias a que no ha habido una respuesta concreta de parte del presidente, gracias a todas las mentiras que nos hizo el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Planificación, gracias a que vinieron a la Asamblea Plurinacional de Diputados y Senadores y le mintieron diciendo de que el censo estaba prácticamente planificado ya al 98% de avance con cartografía, boleta censal y todo lo que significaba la elaboración del censo, no se lo hizo este 26 de noviembre pasado. O 16 de noviembre, disculpe, 16 de noviembre pasado, y por supuesto el gobierno de manera política ha llevado a mesas técnicas que no tuvieron ningún tipo de avance. En ese sentido, la población de Santa Cruz ha visto odio en contra del departamento de Santa Cruz y por supuesto hablo de persecución política porque los únicos que han sido detenidos han sido jóvenes que pertenecen a Santa Cruz, que representan a una oposición al gobierno, mientras malhechores, delincuentes y hordas del MAS han sido violentas en contra de la población, acompañadas por la policía, y ni un solo preso, ni un solo detenido, ni ningún tipo de investigación. La policía el otro día ha clasificado a una niña de meses y hasta ahora, en este momento, no hay ningún tipo de investigación y se ha rechazado la denuncia de esa señora en contra de la policía. Evidentemente, la persecución política no es de ahora, viene desde el 2009, cuando han habido ejecuciones extrajudiciales acusando a este departamento de separatismo. Ahora lo acusan de golpista. Y la persecución política es real porque la justicia también está postrada y destruida gracias al movimiento socialismo. No hay un saneamiento del padrón electoral, y termino con esto. El gobierno, en definitiva, está siguiendo, por supuesto, una lógica del Foro de Sao Paulo para quebrar de una vez por todas la economía y obviamente tenernos en la pobreza para que estemos como Venezuela, como Cuba o Nicaragua.
Diputado Gutiérrez, pero esa afirmación de querer destruir la economía y sobre todo la economía de Santa Cruz, que como presentaba yo al inicio del programa, pues es la locomotora económica del país, esto no es pegarse un tiro en el pie, justamente necesita los recursos para mantener esos programas sociales que son las banderas de estos partidos socialistas o de izquierda en América Latina. ¿Qué sentido tiene que el propio presidente Arce destruya la economía del motor económico del país? ¿Qué sentido habrá tenido para Venezuela destruir su propia economía y la economía más floreciente de todo Sudamérica? ¿Qué sentido tendría para Argentina destruir prácticamente su economía y la exportación de carne y todas las exportaciones que tenía Argentina con el kirchnerismo? ¿Qué sentido tendría para Lula hacer lo que hizo con Brasil y por supuesto con Ecuador, con Perú, como lo están haciendo ahora? Ese es el sentido que tiene el comunismo, empobrecer a sus países, quebrarlo, desnudarlo y obviamente tenerlo postrado a una dictadura camuflada de democracia siendo socialista. Sí. Le voy a hacer recuerdo a la diputada Choque, con esto termino de verdad. El presidente Arce ha dicho públicamente que quiere ser como Cuba. Estamos yendo en realidad a ser como Cuba y ese es su sueño. Lo ha dicho. ¿Qué dice la diputada Choque? ¿Cuál es su opinión? Primero que hay que aclarar que aquí hay una lucha de clases. Y cuando él menciona lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Brasil, nos vamos dando cuenta claramente de que ellos vienen haciendo lo mismo que hicieron los capitalistas en estas regiones. Imagínese el departamento de Santa Cruz a la cabeza de estos señores fascistas, separatistas y demás. ¿Cuánto dinero ha perdido? Y ellos que manejan el discurso de que nos vamos a convertir en Venezuela durante más de 15 años, ¿no? Hoy en un mes convierten al país, no voy a decir como en Venezuela porque no conozco su idiosincrasia, no conozco la situación, pero es que han convertido a Santa Cruz en un departamento miserable donde en algunos lugares ya ni se encuentra alimento porque no les permiten pasar. Se ha convertido en algo donde se vulnera el derecho constitucional de las personas, ya que en los puntos de bloqueo, que aparte que te cobran en cada uno de los puntos, y han puesto puntos de bloqueo donde hay 2, 3 personas bloqueando con una pita, pero que también te cobran a cada 100 metros en cada cuadra. Imagínate cuánto tiene que pagar una persona que va en motocicleta, y más aún si va en automóvil. Entonces, se está vulnerando los derechos a la salud, ya que hay muchos enfermos que no pueden cruzar los puntos sin ser amedrentados, sin ver actos de violencia, racismo, discriminaciones. Ahora dice, ¿por qué no dicen ellos el ataque que hacen a las zonas que supuestamente, según ellos, son masistas? El Plan 3000 ha sido sujeto de avasallamiento de estas hordas violentas, criminales, a la cabeza de la Unión Juvenil Cruceñista, que noche tras noche les quitan el sueño a la población. Y cuestionan porque aparece la policía a poner orden. Entonces, ¿qué tiene que hacer la policía? ¿Dejar que sigan saqueando los mercados? ¿Dejar que sigan quemando las casetas? ¿Dejar que sigan agrediendo a nuestras mujeres y a nuestros hermanos indígenas originarios campesinos? Han tenido el descaro y la sinvergüenzura de quemar nuestra sede sindical indígena. Hemos visto subgobernadores agarrando chicotes para huasquear a nuestras mujeres indígenas. Entonces, aquí hay una muestra clara de lo que ellos quieren hacer. Quieren ahogar la economía del departamento y del país para luego decir que los gobiernos progresistas llevan al fracaso económico a sus países. Diputada y diputado Gutiérrez, otro tema que ha quedado aquí sobre la mesa y que vuelve a traer mucha polémica en Bolivia es este tema de la autonomía, el tema del federalismo y también muchos ya hablan y vuelven a poner sobre la mesa la independencia del departamento de Santa Cruz. Este poder económico siempre ha sido esa carta de juego para las autoridades cruceñas a la hora de sentarse a negociar por cualquier tipo de tema con las autoridades centrales. ¿Sí se respetan las autonomías en Bolivia? ¿Sí se cumple lo que está estipulado de acuerdo a la ley? ¿Qué dice el diputado Gutiérrez? Muchas gracias. La reivindicación cruceña data de siglos. En 1877 el gobierno central asesina a Andrés Ibáñez, lo persigue por más de 500 kilómetros, lo matan y matan a 10 personas más, tildándonos de separatistas en 1877. Santa Cruz ha sufrido por hordas del gobierno central, del andinocentrismo,
con los ucureñas en 1970 y algo, con los ucureñas. 10.000 personas entraron a Santa Cruz y masacraron a los jóvenes que pedían la aplicación de la ley del 11% que hacía 20 años estaba durmiendo aquí en La Paz en contra de Santa Cruz. Las reivindicaciones cruceñas son permanentes y es la historia de Santa Cruz, es la historia de lucha contra el centralismo. Por lo tanto, nosotros el 13 de noviembre se hizo un cabildo y ese cabildo llegó a tener más de 2 millones de personas concentradas en el Cristo Redentor y han propuesto cinco preguntas a las que le dijeron sí. Entre una de ellas es precisamente darnos la potestad a los legisladores para que elaboremos un proyecto de ley que garantice el censo en el país. Y otra también que delega al comité una convocatoria a una comisión constitucional para que revise nuestra relación como Santa Cruz con respecto a Bolivia. Sí. Y el punto 4, que también establece de que si no se unen formalmente los demás departamentos a esta lucha, vamos a asumir por propia cuenta nuestras reivindicaciones y en ese trabajo estamos. Daisy Claro. es cruceña, Daisy sabe de que el modelo productivo cruceño ha sido denostado prácticamente por el gobierno central y obviamente Santa Cruz no va a parar aunque el centralismo quiera. Y obviamente ese es el reto que ahora Santa Cruz ha puesto prácticamente en Sí, el diputado. tapete a la luz del mundo y Bolivia. Diputada Choque, entonces, ¿es posible ver un futuro de una Bolivia federal, digámoslo así, si se le puede llamar de esta forma? ¿Cómo lo ve usted? Es que son tan contradictorios, ¿no? Cuestiona a Venezuela cuando Venezuela es un estado federal y ahora quieren llevar a Santa Cruz supuestamente a ser igual o a Bolivia a ser igual que una Venezuela que es tan cuestionada por ellos, ¿no? Es lamentable ver sus contradicciones. En 2008 se luchaba por las autonomías. Nuestra Constitución habla de las autonomías. Sin embargo, ellos cuestionan el centralismo de Estado. Sin embargo, tenemos en Santa Cruz el centralismo departamental. Hoy por hoy un subgobernador no maneja un presupuesto y tampoco es elegido democráticamente. Ellos definen y hay dedazos. Nosotros queremos decirles, si bien el diputado José Carlos menciona de que yo soy de Santa Cruz, pero soy de una región al cual ellos, llegado el momento, no reconocen como Santa Cruz, simplemente nos dicen masistas. No entienden que también pertenecemos al departamento de Santa Cruz. Nosotros en nuestras regiones estamos trabajando las autonomías regionales y vamos a consolidar las regiones porque Santa Cruz de la Sierra tiene que entender que es grande, es fuerte gracias a las regiones, las cuales siempre están siendo de manera permanente atropellados porque pareciera que cruceños solo son quienes pertenecen a la provincia Andrés Ibáñez. Entonces, estamos planteando la autonomía regional en el norte, la autonomía regional en el sur, la autonomía regional en el oeste y queremos ver que el gobierno departamental siga manteniendo esa postura que mantiene ahora. Queremos que la economía ya no llegue a la gobernación porque ahí utilizan nuestro dinero para las ollas comunes, utilizan para comprar vándalos a mandar a golpear a nuestra gente. Sí. Vamos a pedir que el dinero que tiene que llegar al departamento vaya distribuido de manera directa a las regiones para atender sus necesidades. Claro. Entonces, si no hemos podido consolidar una autonomía verdadera dentro del departamento, me parece una vergüenza querer ahora utilizar otra bandera con otro nombre que quieren llamar el federalismo. Diputado Gutiérrez, también parte de los reclamos que hace desde Santa Cruz es el aumento del centralismo por parte del gobierno del presidente Arce. ¿Usted coincide con esa idea, que ha habido un aumento del centralismo justamente para presionar a Santa Cruz en estos temas políticos y sobre todo por el tema económico? Lo está declarando la diputada Daisy Choque. Divide y gobernarás. Precisamente el gobierno ha dividido la autonomía en 4, autonomía regional, municipal, departamental y la autonomía indígena. Esa autonomía prácticamente se ha posibilitado el debilitamiento
de las autonomías como tal para recentralizar los recursos. Le dan competencias a cada municipio, le dan competencias a las gobernaciones, pero sin embargo no generan un pacto fiscal hasta ahora que debió hacerse hace más de 10 años. En ese sentido, nosotros como Santa Cruz tenemos clara la figura y en ese sentido también vamos a seguir luchando por reivindicaciones económicas, sociales y por supuesto que tengan que ver también con mayor libertad, democracia, asegurando que este país no se vuelva como Venezuela ni Cuba y obviamente no le vamos a dar paso al comunismo en ese sentido. Por lo tanto, esta lucha va a seguir y por supuesto ahora y acaban de decirnos que hay la sesión plenaria a las 6 de la tarde, en estos minutos se va a instalar y de mañana se va a instalar mañana para que precisamente aseguremos a través de una ley, y es lo que se está trabajando en una comisión, la diputada también es proponente de un proyecto de ley, para consensuar evidentemente una ley que asegure el censo. Pareciera muy ilógico para el mundo, para lo que nos ven, que un país se quiebre, se pelee y resista tanto problema por la elaboración de un censo cuando en realidad debería ser normal. Algo hay detrás y hay un cálculo político para no realizarlo. Eso queda a la vista. Y por supuesto, nosotros como cruceños vamos a tener en cuenta el mandato de más de 2 millones de personas, vuelvo a repetir, para revisar la futura relación con este país, porque así lo mandó el Cabildo, y también vamos a asumir nuestras propias reivindicaciones en ese sentido. Con seguridad que nos van a seguir persiguiendo. Y vuelvo a repetir, la historia de Santa Cruz es la historia de lucha cívica en contra de un centralismo boliviano que prácticamente nos tiene empobrecido desde que nacimos. Diputada, su opinión a estos argumentos. Fíjese la postura que asumen, ¿no? Dicen, les damos 72 horas para que se sumen a nuestra lucha. Imagínese querer sublevar a los demás departamentos y que por la fuerza se tenían que sumar, porque eso lo han dicho en el Cabildo. Ahora dice, divide y vencerás. No, no es una cuestión de divide y vencerás. Estamos cansados las regiones, que Santa Cruz de la Sierra se crea dueño de todas las regiones. La región del norte le aporta con todo lo que es referente a lo productivo y granelero. La zona oeste le aporta con granos y ganadería. La zona o la región de la cordillera le aporta con el IDH por los hidrocarburos. Yo me pregunto, ¿no? Con el maltrato que nos dan a las regiones, con la falta de respeto que hay por los campesinos que viven en cada una de las provincias, y ellos hablan de querer considerar su relación con el Estado central, pues nosotras las regiones queremos también poner en consideración nuestra región, nuestras regiones, en consideración con lo referente a lo que significa el centralismo departamental. Sí. Porque todo ingresa allí y nunca vemos obras dentro de nuestros municipios, dentro de nuestras regiones. Hay un total descuido y hoy lo que ha sucedido con el tema del paro cívico no es otra cosa que una cortina de humo para tapar la falta de gestión de su líder al cual tanto idolatran nuestros colegas diputados y también la población cruceña, porque pareciera que aquel que habla más fuerte y aquel que golpea a otro compañero, pareciera que ese fuera más cruceño y no es así. Me quedan ya un par de minutos para finalizar el programa, diputados. Les agradezco entonces que hagamos las conclusiones de lo que va a seguir, en qué va a terminar esta historia. Veo que ambas partes están muy decididas y con un norte muy claro de lo que quieren lograr desde sus reivindicaciones políticas. ¿Qué viene entonces para Santa Cruz y qué viene para Bolivia a raíz de esta coyuntura generada por la realización de este censo? Muy puntual, por favor. Comienzo entonces con el diputado Gutiérrez y para el cierre dejo a la diputada Choque. Desde Santa Cruz vamos a desmantelar el centralismo. Vamos a seguir con nuestra ruta dada ya en el Cabildo de más de 2 millones de personas, que es prácticamente la suma de voluntades por Santa Cruz para que tengamos un norte totalmente diferente, sin olvidar que el movimiento al socialismo violó la Constitución, se pasó por encima de un referéndum, cometió fraude y sigue en el poder despilfarrando plata.
250.000 millones de dólares se gastaron los masistas y seguimos pobres y nos prometieron Suiza. Diputada Choque, para el cierre, su conclusión. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos el objetivo de aprobar esa ley para demostrarle al pueblo cruceño de que el censo no ha sido otra cosa más que una bandera para abrir la puerta a hablar de federalismo o hablar de la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado, ¿no? Yo me pregunto si el diputado José Carlos ha analizado de que nosotros las regiones también somos Santa Cruz y también tenemos derecho a decidir cómo queremos, qué tipo de Estado queremos tener, ¿no? Por lo tanto, creo que hoy lo primero que tenemos que hacer es aprobar una ley en la cual ellos están obstaculizando y ni entre ellos se ponen de acuerdo porque lastimosamente han presentado 4 proyectos de ley, el cual nos ha retrasado y nos ha seguido dilatando. Nosotros entonces vamos a seguir trabajando y esperamos que mañana a las 8 de la mañana, tengo entendido que se va a reinstalar la sesión de la Comisión Constitucional, aprobar el proyecto de ley y demostrar al pueblo cruceño que no han sido otra cosa que utilizados para otros intereses separatistas, fascistas que tienen estos señores. Diputados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Gracias por este análisis para la audiencia de France 24. Ustedes, gracias por su sintonía. Sigan con nosotros.